En el sistema informativo INRAI, El Imparcial, un invitado. Quiero saludar a esta hora de la mañana al doctor Luis Carlos Ramírez, personero de San Juan de Río Seco. El doctor Luis Carlos Ramírez ha sido un hombre que desde que tengo la fortuna de conocerlo hace muchos años, ha estado comprometido con la paz. Hizo parte de Jóvenes Constructores de Paz de manera activa en la gobernación del doctor Álvaro Cruz en su primera parte del trabajo que se realizó en un hecho que dejó realmente a muchos líderes comprometidos con sus comunidades. De esos líderes, al igual que Luis Carlos, pues varios están ocupando cargos públicos el día de hoy. Y lo contactamos porque pues finalizó la llamada Semana de la Paz, que pues no resultó tan en paz como esperábamos. Doctor Luis Carlos, muy buenos días. Jimmy, muy buenos días. Un saludo para usted y para todos los oyentes de Cristalina FM Estéreo. Un saludo desde el bello municipio de San Juan de Río Seco, capital de la provincia del Magdalena Centro, en nuestro bello Cundinamarca. Doctor Luis Carlos, inicialmente, ¿por qué no nos cuenta un poco lo que fue este proceso de Jóvenes Constructores de Paz que sucedió en momentos en que precisamente estábamos en ese cambio de una situación compleja que se había vivido en el país, con la intención de tener, obviamente, una Colombia mucho más tranquila, mucho más armoniosa? Como usted recuerda, Jimmy, Jóvenes Constructores de Paz nació en 1999, ya en el segundo año del gobierno del gobernador Andrés González Díaz. Un movimiento juvenil que quiso ser escuchado por las autoridades departamentales y que tuvo la oportunidad de hacer presencia en la mayoría del departamento y su consolidación en el gobierno de Trabajo Juntos con la marca, en donde el liderazgo de los jóvenes. Vamos a mejorar la comunicación con el doctor Luis Carlos Ramírez, personero de San Juan de Río Seco, que precisamente nos comentaba cómo se inició. Entonces hago aclaración, fue en el gobierno del doctor Andrés González, porque yo había dicho que había sido en el gobierno de Álvaro Cruz. Entonces hago corrección. Este trabajo se realizó por varios años, tenemos que decirlo, en donde se recopiló la información que se tenía de jóvenes activos en varios municipios y hubo reuniones importantes para lograr, obviamente, fortalecer todo el trabajo que ellos realizaban en cada uno de sus sectores. No sé si ya tenemos la comunicación, ¿me confirma, por favor? Sí, señor, ya está. Doctor Luis Carlos, lo escuchamos. Entonces retomemos, Jimmy, ese movimiento nació entre 1999 y tuvo, digamos, una presencia muy importante en el departamento de Cundinamarca hasta el año 2003. Y el tema de la construcción de la paz era vista por esos liderazgos no simplemente como el silencio de los fusiles. Para aquella época, en el gobierno de Andrés Pastrana se adelantaba los diálogos del Caguán, que buscaban terminar este conflicto entre el Estado colombiano y las FARC. Pero los jóvenes tenían una mirada más allá. Es muy importante y se reconocía en aquella época lo trascendental que es terminar el conflicto, de silenciar esos fusiles, pero también es fundamental las oportunidades que le entreguemos a la sociedad y en especial las oportunidades que les entreguemos a los jóvenes en educación, cultura, recreación, participación social, política y obviamente también en la generación de oportunidades de empleo. Las cifras no han cambiado mucho. En aquella época, en un estudio que hicimos con el Centro Nacional de Consultoría, el 30% de los jóvenes en edad de estudiar y de trabajar no lo hacían, cifra que en últimos estudios que se han hecho en esta época está en ese mismo ítem o un poco más elevada. Es decir, yo creo que en Colombia tenemos que avanzar más en que el Estado genere mayores oportunidades de reconocimiento de derechos y de participación, porque hoy más que nunca se necesita escuchar la voz y las ideas que en distintas partes del país expresan movimientos juveniles. Doctor Luis Carlos, 20 años y dice usted, seguimos prácticamente en lo mismo.
¿Qué es lo que ha venido pasando? ¿Quién es el culpable? ¿Por qué Colombia no avanza? Digamos, hemos avanzado en el tema de la solución del conflicto en el año 2016. Como todos ustedes conocen, concluyó esta guerra entre las FARC y el Estado colombiano, que permite ya pues silenciar el ruido de los fusiles y tener la posibilidad de ver un camino distinto. Hay retos precisamente por parte del Estado de cumplir con las obligaciones constitucionales y legales. Obviamente, a pesar de los avances, porque si uno mira resultados en distintas acciones, en distintos sectores, se encuentran resultados positivos, pero podemos definir que si tenemos un vaso lleno, la meta es tener un vaso lleno, todavía estamos en la mitad del vaso. Entonces, por eso se hace necesario, obviamente, avanzar, y pues con claridad, pues de parte del Estado existe la mayor responsabilidad en generar estos procesos de transformaciones, y obviamente pues también de ciudadanos que también aporten en la construcción de las soluciones. Yo creo que aquí todos podemos jugar del mismo lado, pero obviamente es muy importante que los que representan el Estado se coloquen frente a frente con el ciudadano y entre todos construyamos, y hacer ver al ciudadano no como un mendigo que está buscando que uno desde el sector institucional le dé migajas, sino como un sujeto de derechos, que es realmente lo que a veces es difícil de reconocer, porque todavía nos sentimos de que el que está en la posición estatal tiene una posición dominante y que el ciudadano tiene que agradecerle el servicio que uno presta. Aquí tenemos que tener claro de que el servicio público es para servir al ciudadano y no para que uno, el servidor público, se sirva del servicio público. ¿Sería posible que, por ejemplo, los entes de regulación pudieran, no sé, enseñar a esos funcionarios públicos a los que usted hace referencia, a esas personas que tienen el poder hoy en día, de lo que estamos hablando, de que definitivamente son servidores públicos y como su palabra lo indica, se deben al ciudadano? Sí, claro, yo creo que esa es una tarea que debemos cumplir, y especialmente creo que desde las personerías municipales podemos adelantar una importante labor en este sentido. El actual Procurador General de la Nación, el doctor Fernando Carrillo, ha hablado mucho sobre el tema de la ética de lo público. Creo que es necesario recuperar esa palabra en nuestras acciones, ser éticos con lo que hacemos, y obviamente entender la importancia de la participación y la importancia de la política, porque a veces ese término tiene una connotación negativa para los ciudadanos, pero también esa misma connotación negativa se ha ganado por la manera como los ciudadanos participamos. Uno a veces no comprende el por qué una elección cuesta tanto dinero, y movilizar a la gente para que ejerza su derecho de elegir y ser elegido se convierta en un trueque. Es decir, lo que hemos dicho, y creo que es necesario resaltarlo, Jimmy, es la importancia también de cumplir con nuestras responsabilidades, porque así como le exigimos a los demás que cumplan, también nosotros debemos cumplir con nuestras responsabilidades, que en principio pueden ser muy pequeñas, pero de pequeñas cosas se va transformando la sociedad, y de esas transformaciones sociales podemos encontrar un mundo mejor en donde podamos todos tener la posibilidad de encontrar nuestros anhelos, nuestros sueños, hacer realidad los proyectos de vida que cada uno, desde nuestra óptica, desde el ciudadano más humilde hasta el ciudadano que tenga mayores responsabilidades, debe cumplir en su papel como habitante de un país. Claro, desde el sistema INRAE y por ética de los propietarios de la compañía, de los directivos de la empresa, de nuestra manera de hacer periodismo, siempre creemos que es importante apoyar cualquier iniciativa en donde
se puedan pronunciar los ciudadanos. Creemos que definitivamente deben abrirse los espacios a todas las voces. En ese orden de ideas vemos, de acuerdo a lo que usted dice, que no hay participación, que la gente en muchos casos no quiere participar, no se quiere comprometer. Y pasa lo mismo con las votaciones, porque criticamos muchísimo el que las votaciones terminen siendo compradas por un ladrillo, por una teja, por un tamal, por una cerveza, pero realmente quienes quieren y pueden participar, quienes pueden participar no quieren, no lo hacen. Es cierto, es muy importante por eso fortalecer la pedagogía constitucional. Es muy necesario que desde los establecimientos educativos podamos formar nuevos ciudadanos, ciudadanos que conozcan sus derechos, que conozcan sus deberes, que desde muy pequeños se formen en lo importante que es vivir en democracia, porque al fin y al cabo las decisiones que se toman en una alcaldía, en un consejo, las decisiones que toma un personero, lo que pasa en la asamblea del departamento y en el Congreso y bueno, y en todas las instituciones del Estado, de alguna manera siempre va a impactar en la calidad de vida de cada uno de los colombianos, y por eso es muy importante que tengamos una formación ciudadana, no que pretender de que todos estemos participando activamente, pues también es imposible, pero sí es interesante que la ciudadanía entienda que tiene unas responsabilidades y que, digamos, frente al voto, uno mira que todavía las cifras de abstencionismo son bastante amplias y obviamente pues ahí hay unos temas, unos retos por avanzar en democracia política y participación, y sobre todo, Jimmy, en fortalecer el tema de la participación en los territorios en donde se requiere pues avanzar más en la construcción de democracia local. ¿Cómo poder participar en la protesta social sin que eso termine en situaciones como las que vimos en los últimos días, en donde la violencia se tomó las calles, definitivamente hubo daños, hubo enfrentamiento entre la fuerza pública y algunos manifestantes, vándalos que se introducen en esas marchas y hacen daño? ¿Cómo podemos realmente hacer que el ciudadano se pueda pronunciar sin que tenga el peligro de caer en manos de vándalos, pero también en donde haya respeto por parte de la autoridad? Pues lo primero, reconocer que el ciudadano tiene el derecho a manifestarse, que el ciudadano tiene el derecho a protestar, es un derecho constitucional, y obviamente los que tenemos la responsabilidad del otro lado debemos buscar garantizarlo de la mejor manera. Lamentablemente, pues ustedes lo han visto, los hechos del 9 y 10 de septiembre, especialmente en Bogotá y en algunas ciudades de departamentos, ciudades capitales, y también en Cundinamarca, en Soacha, pues nos muestran unos resultados altamente negativos del uso de la fuerza por parte de la autoridad, y obviamente también de la infiltración en estas movilizaciones de ciudadanos que obviamente tienen otro interés. Hay que buscar un equilibrio, la respuesta no es sencilla, hay unas visiones distintas de entender el papel del Estado frente a estas circunstancias. Unos creemos de que se hace con más diálogo, con más garantía de derechos, y otros creen que la solución es el uso de la fuerza. La frase de que violencia con más violencia no es la solución tiene una fortaleza muy grande, porque realmente pues el ojo por ojo, diente por diente no nos va a solucionar los conflictos, pero sí debemos avanzar en este tema de escuchar la voz del inconformismo, porque hay razones para que el ciudadano hoy en Colombia esté inconforme de lo que está pasando, inconforme por la situación de desigualdad que vivimos, y obviamente esto demanda de las autoridades públicas un mayor compromiso en tener la capacidad de escucharlos y sobre todo también de aceptar los errores y las responsabilidades que como autoridades públicas tenemos. De pronto en eso fallamos, porque a veces creemos que estar detrás del escritorio nos da la verdad absoluta y que obviamente nosotros no nos equivocamos. Y también los que estamos en el sector público nos podemos equivocar, pero que obviamente lo importante es que cuando esto suceda también tengamos la gallardía de aceptar nuestras responsabilidades. Y de otra parte, pues también es necesario tener ciudadanos que
con el mayor respeto se movilicen y ejerzan sus derechos sin también llegar a la violencia, porque como lo decíamos anteriormente, ahí no está la solución. Doctor Luis Carlos, usted ha tenido la posibilidad de estar en escenarios de encuentros de perdón, de reconciliación, en los cuales estoy seguro pues ha tenido momentos muy fuertes, momentos en donde usted ha podido apreciar cómo se perdona después de haber sufrido muchísimo y realmente situaciones que son fuera de cualquier contexto. ¿Tiene alguna de esas situaciones que nos pueda contar que lo hayan realmente marcado a usted en el escenario? Sí, hay escenarios muy interesantes en donde uno recobra la esperanza en tener un país en paz, en un país que verdaderamente alcance la reconciliación. El año pasado tuve la posibilidad de estar en un encuentro en donde personas que habían hecho parte de la guerrilla de las FARC y personas que habían hecho parte de los grupos paramilitares, a pesar de que mantienen una diferencia en sus ideas, en la manera de ver el mundo, han podido reconciliarse, han podido sentarse en la misma mesa, han podido colaborarse en temas comunes, sin dejar de lado, obviamente, cada uno su mirada distinta a lo que ellos consideran debe ser la realidad del país. Y a nivel de todo este proceso de reconocimiento de verdad, uno en las víctimas encuentra esa actitud sanadora, esa actitud de perdón, esa actitud de conocer la verdad, de recuperar la memoria y obviamente de esta forma hacer un homenaje a todas estas víctimas que perdieron su vida en este conflicto que realmente no nos merecíamos, pero que ha sido la realidad que nos ha tocado vivir y que demanda de todos pues un compromiso mayor, no solamente ya por los que estamos acá, sino pensando en las nuevas generaciones de colombianos a los que les debemos heredar un país distinto. Sí, doctor Luis Carlos, ¿por qué nos cuesta tanto a los colombianos perdonar? Difícil, y yo a veces hago una mirada a lo que nos sucede desde nuestra fe y uno fácilmente ve nuestros templos, las iglesias cristianas llenas de fieles y obviamente solamente en la oración que Jesús enseñó habla de la palabra perdonar y casi que todos en nuestra fe lo decimos, pero salimos a la calle y a veces no aplicamos ese tema tan sencillo que es perdonar al otro. Y ayer que tuve la oportunidad de asistir a la clausura de la Semana por la Paz en la Iglesia Católica de San Juan, se hablaba de el tema de esa parábola de Jesús en donde le dice a las gentes que hay que perdonar 70 veces 7, lo que significa que nosotros tenemos que tener la disponibilidad de perdonar toda la vida, pero Jimmy y oyentes de Cristalina, es un tema bastante difícil, a veces no queremos dar ese paso y obviamente no es fácil también, hay que entenderlo de que no es fácil porque cada quien vive desde su punto de vista lo que le ha pasado, pero obviamente este rencor y esta a veces deseo de querer que uno siempre tiene la razón y de que ver castigado al otro, obviamente tienen unos efectos negativos en estos procesos de reconciliación, pero también yo creo que hay que resaltar lo positivo que ha pasado para que de pronto tengamos esa mirada de oportunidades que nos den un mensaje de esperanza hacia el futuro no muy lejano. Sí, para finalizar y obviamente teniendo en cuenta que, como dice usted, ayer tuvo la oportunidad de cerrar la llamada Semana por la Paz en San Juan de Río Seco, donde se hicieron actos muy bonitos y muy simbólicos y los cuales esperamos dejen realmente huella. ¿Qué mensaje le envía a los oyentes de Cristalina que lo están escuchando a esta hora y que pues han vivido y han podido apreciar todo lo que ha sucedido los últimos días y pues muchos de ellos nos encontramos tristes, acongojados por los ciudadanos que han perdido la vida, también por los policías que han salido afectados, por los destrozos y por no poder ser más amigo del otro, no entender más la posición del otro, no bajar la cabeza cuando la necesitamos y no poder también expresar lo que sentimos de manera tranquila? No, nuestro mensaje es de optimismo, nuestro mensaje de buscar lo que usted decía, que haya respeto entre todos,
que ejerzamos los derechos con todo el compromiso, movilizándonos los que queremos, los que quieren dejar su voz, de manifestar su voz, que lo hagan de una manera pacífica. De la autoridad, pues obviamente que se garanticen los derechos también de una buena forma. Y lo que usted dice es muy triste, cada vida que se pierde de un colombiano es una vida que nos debe doler, sin importar quién es la persona que ha sufrido tristemente la pérdida de la vida, porque a veces también eso lo estigmatizamos y entonces creemos de que hay muertos buenos y hay muertos malos. Mi último mensaje es un mensaje de uno de los jóvenes que participó en los distintos escenarios que tuvimos en la Semana por la Paz, que celebramos desde el 6 de septiembre hasta el día de ayer, y que esperamos el próximo año poder celebrar más en el territorio y que obviamente tenga unos resultados más optimistas que los que nos tocó vivir en esta. Es la invitación no solamente a los jóvenes, sino a toda la ciudadanía a participar de las decisiones de nuestros municipios, a ser constructores de paz, a cambiar el sonido de las armas, el sonido de la guerra, por el sonido de la cultura, de la educación, del emprendimiento, de las flautas, el sonido de una Colombia mucho mejor y una Colombia en donde las herramientas para buscar las transformaciones sean la educación, la ética y la política. Doctor Luis Carlos Ramírez, personero de San Juan de Río Seco, promotor de paz, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a usted, Jimmy, y un abrazo para todos en La Cristalina y en todo el Tequendama y en los demás sitios en donde se escucha este importante medio de comunicación. Son las 7 de la mañana, 37 minutos. Interesante diálogo que hemos tenido con el doctor Luis Carlos Ramírez. Conoce muy bien todos estos procesos que desde el año 99, como nos cuenta él, ha venido pues siguiendo y participando y construyendo y tejiendo, ojalá un muy importante trabajo que se vea muy pronto reflejado en cada uno de los ciudadanos del departamento de Cundinamarca y de nuestro país. Para finalizar esta nota, decir sencillamente que nosotros estamos como compañía dispuestos a hacer todo el aporte necesario para que logremos reconsolidarnos todos en lo que tiene que ver con la paz, que haya reconciliación, que haya tranquilidad en los hogares, que haya tranquilidad en las ciudades, que haya también la oportunidad para la protesta, pero la protesta sana, pacífica. No estaremos nunca de acuerdo con los actos violentos de ninguna parte, de ningún lado, ni del Estado, pero tampoco del vandalismo que lamentablemente se escuda en estas marchas que generalmente comienzan pacíficas y que terminan haciéndose pues realmente complejas para el ciudadano del común, que lo único que quiere es vivir tranquilo, en paz y salir adelante.